El día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará el discurso anual del Estado de la Nación. Hoy, un día histórico, 7 de marzo. Esto será en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un evento anual que es visto por millones de personas en el país y que, por supuesto, usted lo puede ver por aquí, por BPI TV, porque estaremos llevando todas las incidencias. Este evento es sumamente importante, es la oportunidad que tiene el presidente de conectar con el pueblo estadounidense. Hoy estaremos hablando justamente con Alejandro Linares Mendoza para que nos brinde su análisis sobre los puntos clave. Alejandro, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, es un gusto volver a acompañarte. Vamos a poner un poco sobre la lupa informativa a la audiencia. Recientemente un puñado de gobernadores demócratas le han pedido al presidente Biden que luche con más fuerza, que muestre lo que llaman el fuego, que muestren más fuego. Quisiera que habláramos hoy acerca de lo que se espera de ese discurso presidencial. Sí, bueno, primero vamos a tratar de explicar muy brevemente qué es el discurso sobre el Estado de la Unión. Es básicamente lo que en Venezuela y en otros países de América Latina se conoce como memoria y cuenta. Es decir, se trata de una comparecencia en la que el presidente de Estados Unidos, titular del Poder Ejecutivo, acude al legislativo para decir: esto es lo que hemos hecho, esto es lo que falta por hacer. Y en ese mismo sentido, el presidente puede permitirse proponer algunos proyectos de ley que tendrían como objetivo atender los problemas más acuciantes, los problemas más importantes. Ahora, ¿por qué genera tanta expectativa, tanto morbo el discurso sobre el Estado de la Unión que va a desarrollar o que va a presentar, que va a hacer el presidente Biden la noche de este jueves? Lo importante y lo que hay que tener en mente es que este discurso se va a desarrollar en medio de un contexto electoral. Y no solo porque hay elecciones generales en Estados Unidos el 5 de noviembre, sino porque los dos grandes partidos de Estados Unidos, el demócrata y el republicano, están desarrollando su proceso interno, vale decir, están desarrollando su proceso de primarias. Y es en ese contexto electoral que el presidente Biden se va a presentar ante las dos cámaras, ante la Cámara de Representantes y ante el Senado, para intentar dar un balance de lo que han sido sus casi 4 años de gestión. Importante conocer cuál es la percepción que tiene la gente sobre lo que ha sido la gestión de Biden. Recientemente, The New York Times, junto con Siena College, presentaba un informe sobre una encuesta que indica que aparentemente el presidente Biden estaría 4 puntos por debajo de Donald Trump en esta contienda electoral. Quisiera que habláramos un poco acerca de esos desafíos que ha debido afrontar el presidente con los temas que están en este momento en el tapete. Correcto. Ciertamente el Siena College hizo un estudio ordenado y posteriormente publicado por el diario The New York Times que habla de una desventaja de Biden con respecto a Trump. Y es que en este momento cuando están por cumplirse los 4 años de gobierno, Joe Biden experimenta un grave problema de popularidad y un grave problema en términos de intención de votos. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto, en los últimos días salió por allí una encuesta que fue divulgada por The Wall Street Journal, en la que se asegura que la percepción negativa con respecto al trabajo de Biden en materia económica ha mejorado un poco. Eso es lo que dice esa encuesta del Wall Street Journal.
Lo cierto es que si nosotros nos vamos al promedio de las encuestas, es decir, si nosotros recopilamos todas las encuestas, todos los sondeos de opinión que se han hecho últimamente en Estados Unidos y sacamos un promedio, encontramos que la valoración del presidente Joe Biden es absolutamente negativa. Y para poder sustentar lo que estoy diciendo, Marjorie, me voy a permitir remitirnos a un portal que se llama Real Clear Politics. Este portal se dedica a hacer exactamente lo que acabo de decir, promedios de encuestas, promedios de los sondeos de opinión que se realizan en Estados Unidos. Y según Real Clear Politics, en este momento, la desaprobación de la presidencia, es decir, de la gestión de Joe Biden, es de 57.3%, mientras que 67.1% de los ciudadanos en Estados Unidos consideran que el país, con Biden a la cabeza, es decir, con Joe Biden como presidente de la Unión Americana, va por mal camino. Con estos números, Real Clear Politics hizo una comparación entre la intención de voto de Trump versus la que tiene Joe Biden. Y lo que se encontró fue lo siguiente. Trump tiene una intención de voto de 44.5%, mientras que Biden tiene una intención de voto de 30.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que Donald Trump en este momento aventaja a Biden por 14 puntos porcentuales. Entonces, es definitivamente un escenario, al menos en los números, absolutamente desfavorecedor para el presidente Joe Biden, y es por esa razón que el discurso de esta noche, más que como memoria y cuenta, se va a utilizar como gran acto, como gran evento de campaña. ¿Qué reveló el supermartes y cómo piensas, Alejandro, que puede estar guiado ese discurso para convencer de alguna manera a los que todavía no están definidos en cuanto a su voto? Bien, lo que nos reveló el supermartes es que definitivamente Donald Trump es el candidato, el dirigente, el líder más sólido dentro del Partido Republicano. Nos reveló además que en la acera de enfrente se encuentra Joe Biden, que Biden no tiene dentro del Partido Demócrata a un rival de peso. Nos reveló que muy seguramente en este mismo mes de marzo se van a confirmar las candidaturas o a oficializar las candidaturas de Trump por los republicanos y de Biden por los demócratas. Nos reveló que muy seguramente el 5 de noviembre vamos a estar viendo una reedición de lo que fue la última elección presidencial en Estados Unidos, es decir, vamos a estar viendo un enfrentamiento o una competencia entre Biden y Trump. Eso fue lo que nos reveló el supermartes. Ahora bien, ¿qué tendría o qué tiene que hacer Joe Biden? Bueno, muy seguramente lo que tiene que hacer y muy seguramente lo que va a hacer es, número uno, hablar muy bien de sus logros en materia económica, de los pequeños logros que ha alcanzado la administración Biden en materia económica. Muy seguramente va a estar hablando también sobre inmigración, sobre todo inmigración ilegal, y en ese sentido es posible que el presidente Biden dispare contra los republicanos y responsabilice a los republicanos del naufragio de la última ley bipartidista que fue presentada en el Congreso para tratar de atender la emergencia migratoria en la frontera sur. Y
Aparte de eso, también es muy posible, y seguramente lo vamos a estar viendo, que el presidente Joe Biden hable, por ejemplo, sobre las trabas que han puesto los republicanos en el Congreso, desde el Congreso, para continuar la ayuda financiera y militar a Ucrania. Sobre el tema migratorio me gustaría que profundizáramos un poco. Si bien, por un lado, los demócratas, algunos sectores dentro del partido han pedido más fuerza al presidente Biden, por el otro lado genera muchísima preocupación las declaraciones contundentes y radicales que ha tenido el expresidente Donald Trump con respecto a los migrantes, asegurando que los migrantes están envenenando la sangre de los Estados Unidos, asegurando que viene, en caso de llegar a la presidencia, la ola de deportación más grande en toda la historia de este país, y también responsabilizando a Biden por los cerca de 300.000 inmigrantes que habían llegado por avión a este país. Quisiera que habláramos un poco acerca de esto, de cómo uno y otro lado ha abordado el tema migratorio. Claro. A ver, ciertamente en Estados Unidos el tema de la inmigración ilegal, el tema de la entrada de indocumentados se ha convertido en un punto álgido, en un punto que está dentro de la agenda setting, dentro de la agenda pública. Hay algunos números que dicen que durante estos casi 4 años de gobierno de Joe Biden han entrado a Estados Unidos por lo menos 5 millones de inmigrantes indocumentados. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con el enfoque que le han dado los demócratas y con el enfoque que le han dado los republicanos? Desde el lado demócrata, desde la Casa Blanca, desde la administración Biden, han intentado manejar el tema de la migración ilegal, con un revestimiento humano, con una capa de humanidad. Y por eso es que han demorado en aplicar políticas de mano dura, que es básicamente lo que le han venido exigiendo los republicanos y lo que tú comentabas le han exigido algunos gobernadores demócratas, políticas un poco más duras en materia migratoria. ¿Cómo lo han enfocado desde el lado republicano? Particularmente, ¿cómo lo ha enfocado el presidente Donald Trump? Donald Trump básicamente lo que está haciendo es repetir las mismas ideas de siempre, las mismas ideas que viene presentando, por las que viene clamando desde 2016, cuando se presentó por primera vez como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Básicamente lo que viene haciendo es reivindicando políticas de mano dura que pueden ser un poco altisonantes y que probablemente en la práctica sean difíciles de ejecutar, pero que sin duda capturan la atención de demócratas, de republicanos, de independientes, y cautivan sobre todo a esos votantes de base republicanos que pertenecen a lo que se conoce como el Estados Unidos profundo, es decir, esos votantes que pertenecen a los pueblos más alejados, más recónditos de Estados Unidos, y que se identifican no solo con el partido republicano, sino con la mentalidad, con la forma de pensar de Donald Trump. Sí, otro de los puntos de interés, como tú lo señalas, relacionado con el día de hoy, esta memoria y cuenta del presidente Biden, está relacionado con lo que considera una tibia condena a Israel por los ataques en respuesta a lo que ha ocurrido con el grupo Hamas y lo que está pasando ahora con la población civil en la Franja de Gaza. Quisiera que nos brindaras tu análisis sobre lo que ha sido la política exterior del presidente Biden en relación a este tema. Sí. En términos de política exterior, hay dos grandes issues, hay dos grandes asuntos
de importancia para el gobierno de Estados Unidos, pero también para la sociedad estadounidense. Esos dos temas son precisamente dos guerras. La primera, la guerra en Ucrania, que involucra la amenaza de Rusia no solo a Ucrania, sino también a Europa, sobre todo Europa del Este, Europa Oriental, y el otro issue es el de la guerra entre Israel y Hamás, o el conflicto armado entre Israel y Hamás. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que desde que comenzó este conflicto entre Israel y Hamás, la administración Biden le ha brindado un apoyo decidido, un apoyo irrestricto a las autoridades israelíes, particularmente al gobierno que encabeza el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y eso ha impedido quizá que la administración Biden, que la Casa Blanca, que el Departamento de Estado cuestionen los métodos que están siendo aplicados por Israel en la Franja de Gaza. Muchos dentro del Partido Demócrata, sobre todo aquellos que pertenecen al ala más progresista, más de izquierda del Partido Demócrata, han criticado a Biden, por ejemplo, por no ser más duro con Benjamin Netanyahu, por no ser más duro con Israel y por no exigir con más fuerza una pausa en las acciones bélicas que mantiene Israel en la Franja de Gaza. ¿Cómo podría el presidente Biden contrarrestar esto? En primer lugar, podría contrarrestarlo recordando que Israel es un aliado muy clave de Estados Unidos en Oriente Medio, pero también podría contrarrestarlo recordando que su administración está trabajando para conseguir un nuevo cese bilateral y temporal de hostilidades. Ya lo hicieron hace algunos meses, consiguieron algunos días de tregua bilateral y esos días permitieron, por un lado, la liberación de rehenes por presos palestinos, rehenes israelíes por presos palestinos, y por otro lado, durante esos días entró ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Ahora, en este momento, la administración Biden, la Casa Blanca, está trabajando junto con Qatar para conseguir una segunda pausa humanitaria, para conseguir un segundo cese al fuego humanitario. Joe Biden seguramente va a recordar ese trabajo que está en desarrollo, esas negociaciones que están en desarrollo para contrarrestar esos comentarios o esas críticas en contra que, hay que decirlo, han surgido sobre todo desde el propio Partido Demócrata. Vamos a hablar de un tercer punto de interés para los ciudadanos y tiene que ver con el impacto de la inflación en la economía estadounidense. Alejandro, ¿me escuchas? Estamos reconectando la señal con nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, periodista internacionalista, para que nos brinde un análisis sobre estos temas fundamentales que se espera aborde el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a las 9 de la noche, un encuentro, un discurso que le permitirá conectar con los estadounidenses sobre puntos fundamentales, entre ellos la economía, el impacto de la inflación mundial en la economía de este país. Son las 8:34 de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:34 hora de Venezuela. El día de hoy, abordando este tema que es noticia, como lo decía anteriormente nuestra compañera Sofía Pisani, hablando un poco acerca del preámbulo de lo que se espera para la noche de hoy, directamente desde Washington, D.C., nos decía de cuáles eran las expectativas centradas en el presidente Biden. Alejandro, retomamos la conversación contigo y me gustaría profundizar en el tema económico. Los ciudadanos estadounidenses esperan una política o propuesta del presidente Biden en esta materia.
Sí, ciertamente dentro de los temas internos que están en la agenda está el tema de la economía, particularmente el tema de la inflación. ¿Qué es lo que hará, lo que seguramente hará el presidente Joe Biden durante su discurso sobre el Estado de la Unión esta noche? Por un lado, recordar o hacer gala de esos pequeños logros, pequeños avances en materia económica, pero también es posible que reitere la idea de aprobar leyes que permitan aumentar los impuestos a las grandes corporaciones y que permitan aumentar los impuestos a las familias más acaudaladas. Eso es muy probable que lo veamos esta noche. Y seguramente también vamos a estar viendo a un Biden anunciando medidas para que los medicamentos sean un poco más accesibles o asequibles para aquellas personas, sobre todo las de bajos ingresos. Eso es lo que muy seguramente va a estar diciendo Biden en términos económicos, en materia económica. Bueno, ya veremos qué pasa esta noche. Estaremos atentos, Alejandro, y por supuesto seguramente consultaremos contigo más adelante las reacciones que generará el discurso de hoy, el tercer discurso del presidente Biden en este día tan importante, la presentación de su memoria y cuenta. Feliz día para ti, feliz fin de semana por anticipado. Feliz día para ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era Alejandro Linares Mendoza, periodista e internacionalista, hablando sobre lo que se espera el día de hoy de este discurso.